Comenzamos con la liturgia de la oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca la alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, San Lucas, en el capítulo 14, y es un textito, bueno, tiene una introducción, es el versículo 1 y luego 7 al 14. Dice así. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te invitan, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos más o menos la lectura en el Evangelio según San Lucas. Digo más o menos porque ahora el leccionario ha pegado un salto, se ha movido hacia adelante y desde el texto que hemos compartido el domingo pasado, bueno, como que de alguna manera lo que ha pasado es que nos ha quedado como un bache entre medio. La curación de la mujer encorvada en la sinagoga en sábado. El tema del sábado ahora se va a repetir, pero entre medio quedaron varias cosas, ¿no? Está la parábola de la levadura, quiénes son los nuevos elegidos del reino, hay ahí una amenaza de Herodes, el reproche de Jesús hacia Jerusalén. Y ahora el capítulo 14 nos vuelve a colocar en el escenario que tiene que ver con el día de reposo. Esta traducción traduce directamente sábado, pero la idea es el día de reposo, donde también es un texto cortado. Arrancamos con el primer versículo y luego salta al 7. Entre medio quedó algo ahí, que es la curación del hombre con hidropesía. Hay una curación ahí, muy parecida a la que hemos escuchado el domingo pasado, tal vez por eso es que el leccionario lo ha dejado de lado. El problema es que, claro, el relato construye sentido en su integridad. Cuando lo recortamos, sí, sigue construyendo sentido, pero a veces otro. Entonces es un poco riesgoso esto de empezar a meter tijeras en medio de los textos, más en tradiciones, como es la tradición en general de lo evangélico, de lo protestante, y uno puede ir achicando hasta llegar al pequeño mundillo luterano, donde, bueno, las escrituras son finalmente la norma por la cual se juzga toda doctrina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, cuando empezamos a hacer estos recortes, algunos riesgos corremos. Pero bueno, con esta salvedad nos vamos a, al menos intentar acercarnos a ver cómo el texto construye sentido y cómo lo podemos de alguna manera conectar también
con nuestros presentes, que diríamos traerlo al día de hoy. No nos va a ayudar mucho en este texto lo que encontremos en los comentarios clásicos histórico-críticos que se dedican a tratar de explicar de dónde vino un pedazo y de dónde vino el otro, sino la pregunta es, bueno, ¿qué sentido genera? Ya del domingo pasado arrastramos, traemos una idea pequeñita que tiene que ver con la traducción, donde Jesús estará diciendo que esa curación de la mujer encorvada debía hacerse en sábado. Entonces, como que de alguna manera replanteando el sentido del sábado, no por ahí una lectura que uno podría decir más convencional, donde muchas de las Biblias traducen también en esa línea. Esto también se puede hacer en sábado, como acomodando el sábado al resto, ¿no? O sea, y acá es donde uno puede pensar un poco, ¿qué está haciendo Jesús en estos textos? Simplemente está relativizando lo que es el sábado o el día de reposo, como ustedes quieran traducirlo, o le está dando nuevo sentido. Bueno, em, si tenemos a un Jesús que nuestra percepción es que ese Jesús es un maestro de moral, diría, bueno, rebaja el sábado y lo pone en medio del resto de la vida cotidiana. Si hacemos una lectura donde Jesús es la revelación plena de Dios desde la mirada del cristianismo, claro, en otras tradiciones habrá otras revelaciones u otras formas, ni siquiera tal vez la forma que tenemos de revelación, y tengamos en cuenta que cuando Dios se revela, al mismo tiempo queda la otra parte, que es lo que no se revela. El Deus absconditus, Dios escondido, de Lutero, que es todo un paquete. Pero bueno, para eso está ahí en los temas esos que se desarrollaron en el grupo Augsburgo, ahí de lectura, bueno, ahí está el de Pastor Burgoa, que lo desarrolla muy bien, qué es lo que hay ahí, qué es lo que pasa cuando uno quiere mirar por debajo del manto de Dios, ¿no? Pero bueno, ¿dónde mira la fe cristiana? En medio de toda esa cuestión muy confusa y compleja de lo sagrado que no podemos acceder de vía directa, los viejos relatos del Antiguo Testamento siguen tan vigentes como siempre. No se puede ver a Dios y vivir, a menos que Dios abra una ventanita por donde, por un lado, podemos mirar hacia adentro y simultáneamente, desde esa ventana, irradia la luz para interpretar lo que llamamos contexto, realidad, la vida cotidiana, como quieran ponerlo. El tema es que pasa por ahí. Cuando empezamos a poner otras cosas, todo eso empieza a complicarse de una manera que para la fe cristiana mejor quedarse con esta especie de grieta, rajadura que aparece también en otras imágenes de los textos bíblicos, ¿no? El velo del templo que se raja, o sea, que tiene que ver con el Cristo crucificado y resucitado como única llave de acceso interpretativo. Cuando empezamos a poner otras, ahí las cosas suelen irse por los caprichos de unos y de otras y se pierde aquello que decimos. Por un lado decimos que la escritura es donde, bueno, Lutero diría, Dios se revela en su palabra, y después decimos, sí, pero también vamos a poner las nuestras. Bueno, ahí es donde esto empieza a ir por unos carriles complicadísimos. O sea, a veces se acierta, a veces no, pero quedamos fuera entonces del marco de la promesa, porque lo que tenemos desde la fe cristiana como regalo, como dádiva de parte de Dios, es la promesa. Finalmente es la promesa de la salvación. Lo otro se tiene que acomodar alrededor de eso y tampoco confundir entonces lo que es justamente ley con lo que es evangelio, promesa. Bueno, navegando por estas aguas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro texto de hoy? Hemos perdido en la lectura el trozo, esos versículos de una curación, muy parecida a la del domingo pasado, con una estructura que por ahí no es exactamente igual, pero en cuanto al desarrollo sí,
que tiene que ver con que si se puede o debe, como quieran traducirlo, curar en sábado. Y pone ejemplos similares, el hijo, el buey caído en un pozo, ¿no? Es decir, similares. Ahora, el marco grande de esto es en una comida celebrativa. No tenemos que cargar a veces, y particularmente en las tradiciones protestantes, cargar sobre lo celebrativo del día de reposo, eh, todas nuestras miradas de austeridad que hemos ido sumando en el tiempo. Eh, o sea, encontramos el elemento festivo, lo cual debería coincidir también con nuestras celebraciones, que a veces le falta lo festivo y parece que nuestras celebraciones, es decir, solo quedan donde termina la vida y no hay esperanza, porque justamente lo que celebramos es la esperanza del reino de Dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús con estos textos. Está colocando que el día de reposo es esa celebración de la plenitud. Hay mucho texto bíblico para tener estas imágenes. Tal vez las hemos perdido en nuestras tradiciones cristianas. Especialmente cuando le cerramos la puerta al espíritu y nos quedamos con nuestras propias lecturas muy agotadas y más bien tristes, que parecen más celebraciones de la muerte que de la vida. Pero la vida como vida abundante de promesa, no como simplemente lo cotidiano. O sea, ¿dónde conecta? Y aquí es donde encontramos en este texto interesantísimo que él arranca diciendo, les dijo esta parábola. Más que parábola, parece una enseñanza, pero bueno, así está el texto bíblico, sobre los lugares. Y uno puede hacer una lectura así un poco sencilla, diciendo, bueno, em, es una cuestión de que uno no debe tener, no debe ser soberbio y esas cosas. Entonces terminamos cayendo en todas las cuestiones de las prédicas morales que están muy lejos de aquello que nos transforma en cuanto a la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Entonces uno dice, bueno, pero si esa es la clave, si la clave única es Cristo, hay que volver a leer desde ahí. Y con un poco de picardía cuando leemos, uno dice, bueno, claro, por un lado, el banquete del reino como imagen, el reino de Dios como banquete, está presente. Y el hecho de celebrarlo, Jesús tampoco lo critica acá, ¿eh? No dice está mal comer en sábado, no, no ha dicho nada. Es más, está invitado y está ahí. Pero sí señala algunas cosas. Entonces, si quedamos en simplemente una lectura moral, diremos, bueno, hay que ser humilde. Como que, y ahí patinamos porque vamos resbalándonos hacia la justificación por las obras, ¿no? Nuestra humildad es lo que, y bueno, hay algunas citas con respecto a esas cosas. O uno puede hacer una vueltita más de lectura donde el banquete del reino en la gestión humana, y no tenemos que ponernos a juzgar demasiado rápido a la gente del texto, porque nos vamos a ir dando cuenta que nosotros, nosotras, nos parecemos bastante a eso. O sea, porque claro, siempre está bueno echarle la culpa a los anteriores, a los de otros tiempos, ¿no? Le echamos las culpas para aquel lado. Claro, justamente, acá Marta dice, bueno, por los cumpleaños invitamos amigos, claro, hacemos eso. Y uno dice, bueno, a ver, si lo hacemos en ciertos marcos, bueno. El problema es que esto ocurre en sábado. Entonces, esto ocurre en un símbolo que tiene que ver, en símbolo en el sentido profundo del sentido. A veces pensamos que los símbolos no, los símbolos son más importantes que lo que llamamos real, porque son aquello que nos permite conocer por vía indirecta aquello que por vía directa no tenemos acceso. O sea, son puertas para acceder a lo inaccesible, donde lo inaccesible se hace presente en lo cotidiano, o sea, funcionan para un lado y para el otro. Entonces, el día de reposo que se celebra, que uno podría tranquilamente trasladarlo a nuestras celebraciones, bueno, está bien, el cristianismo en general optó por el domingo, pero
finalmente es la celebración de la esperanza del reino. O sea, no es nuestra fiesta personal, sino que es una imagen presente en nuestro mundo de aquel reino de Dios que anhelamos, donde finalmente, ¿por qué era importante sentarse en los primeros lugares? Y porque era un lugar de encuentro político y económico. O sea, como son todas estas grandes comidas y todo, son, bueno, tenían que ver con quiénes estaban en la rosca y quiénes quedan en los márgenes. Entonces, claro, bueno, lo que hace Jesús es disruptivo. Es decir, lo que está diciendo es que en esto que tiene que ver con el reino de Dios, no te vayas a ir a sentar a la rosca. Que te inviten a ser parte de las conversaciones, bueno, pero no vayas a buscar el lugar justamente donde se arman las roscas. Por supuesto que esto debe haber sido solo de aquella época. No sé si tendrá algo que ver con hoy en día. Cada uno, cada una sabrá. Y por supuesto que lejos de la iglesia de tener semejantes cosas, nada que ver. Me imagino, qué sé yo, vaya uno a saber. Y luego, esto se termina de certificar cuando habla con el invitante, el dueño de casa que ha invitado. Dice, cuando invites, dice, no invites a aquellos que te lo pueden devolver el favor. Entonces acá ya estamos viendo que no es solo una comida, sino un intercambio de favores. ¿Y quiénes son los que no pueden participar de estas roscas? Y los que no tienen nada. Y dice, y ahí, de alguna manera, dice, estás vinculándote, sí, con la resurrección. ¿Cómo termina el? A ver. Feliz de ti, bienaventurado, dice la Valera. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos está vinculados en aquellos que no pueden participar de los arreglitos más altos, más bajos, o los que sea, de los que se reparten nuestro mundo. Por lo menos, bueno, no lo hagan justamente en esta nueva mirada o mirada renovada, donde Jesús está conectando el reposo, el día de reposo, como lo hizo el domingo anterior. Domingo anterior dijo, es el lugar, el espacio donde la salud se derrama. Y hoy perdimos el texto del hombre con la hidropesía, que es lo mismo. Es donde la salud, y tengamos en cuenta que estos textos que están en griego, salud, salvación, liberación, es la misma palabra. Nosotras tenemos esta distinción en nuestros idiomas, en el español, por lo menos en el castellano. Pero como que lo que había quedado un poco en manos de el legalismo de cualquier época, y el legalismo de cualquier época, que decimos, bueno, es gente muy puntillosa. Lo que pasa es que lo puntilloso en muchas cosas después termina conectándose con otras cosas, como el texto nos muestra. Entonces, no estamos ante un maestro de moral, sino estamos ante un maestro que recupera el sentido y no solo eso, le da sentido pleno a las cosas. La, este banquete, este almuerzo, esta comida del día de reposo, que nosotras también lo tenemos, lo hemos reducido mucho, pero bueno, no por eso deja de ser eficaz. Es decir, lo hemos reducido a un trocito de pan chiquitito y a una copita escueta. Tal vez tenga que ver con ciertas miradas que, bueno, en el tiempo se han ido instalando y tal vez por necesidades prácticas, pero tienen el riesgo de perder esta otra cosa de la comida, y tengamos en cuenta que la cena del Señor que celebramos se da en el marco de una cena celebrativa. Nosotros la hemos sacado y puesto aquí, y bueno, dentro de todo decimos, bueno, los viejos altares de otros tiempos se convirtieron a través del proceso del cristianismo en mesa, y particularmente en las tradiciones protestantes está muy marcado el tema de mesa familiar.
O sea, la comida familiar, la mesa del Señor, la iglesia, la familia, está todo como muy integrado. Después empiezan a aparecer otros altares por ahí dando vueltas, pero bueno, eso es porque eso es lo que uno puede decir, son esas cosas que siempre andan alrededor y paciencia, están. Pero esa centralidad de la mesa única, donde se conecta lo cotidiano con las necesidades de las personas, donde aquellos y aquellas que no estarían invitados e invitadas a través de nuestros modelos o nuestras interpretaciones de lo que es el reino de Dios, sí lo están desde Dios. No es casual que ahora cuando sigamos leyendo, lo próximo es la parábola de los invitados descorteses. ¿Cómo cierra esto? Bueno, no es que cierra, va abriendo, abriendo, va completando y abriendo, y después se lanza a las parábolas de la misericordia, las tres, o si uno mira el texto, tal vez las cuatro. Pero hoy lo que Jesús está haciendo en este texto es retomar lo que teníamos el domingo pasado, donde hay sentido pleno al día de reposo como imagen presente de la esperanza plena del reino de Dios y sacarlo de la administración nuestra como seres humanos, donde nos aprovechamos del reino de Dios para ver qué sacamos, cosa que hacían también los discípulos y nosotros y nosotras también. Bueno, entonces seamos benignos cuando juzgamos a la gente de este relato, porque es lo que nos apunta a nuestras propias vidas. Y seamos agradecidos y agradecidas que si los más vulnerables y los que menos tienen son a partir de donde Dios está invitando, es posible que también nosotros y nosotras quedemos adentro en algún lugar. De la otra manera, es posible que desde las miradas humanas, es muy posible que quedemos fuera. La esperanza en el reino se abre a partir de este evento de Jesucristo, donde entonces lo pleno del día de reposo, también de nuestro día de reposo, con lo que le carguemos hoy en día, tiene que ver con la esperanza de un mundo donde ninguno y ninguna queda fuera, donde nadie queda con hambre y donde se es partícipe de la resurrección de los justos y las justas. Amén. Bellas flores guarda el bulbo, la semilla un manzanal, el capullo nos promete mariposas a volar. En el frío y crudo invierno, primavera oculta está. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Hay un canto en el silencio, melodía por brotar, nuevo día nos anuncia la más densa oscuridad. Del ayer viene el mañana, su misterio cuál será. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Nuestro fin es el comienzo, nuestro tiempo infinidad. Hay fe latente en vivir eternidad. Al morir resucitamos victoriosos al final. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo